del TP6 de estimación por intervalo de confianza. El ejercicio dice, un inspector de alimentos examina 12 frascos de cierta marca que contienen mantequilla de maní. Obtuvo los siguientes porcentajes de impurezas. Suponiendo que estas mediciones son normalmente distribuidas, construye un intervalo de confianza del 99% del porcentaje promedio de impurezas que hay en esta marca de mantequilla de maní. Bueno, de acuerdo al ejercicio y analizando la tabla resumen, podemos ver que se trata de qué tipo de problema se trata. Y es el de, media mood de una distribución normal y varianza desconocida. Porque no tenemos mood ni la varianza, pero podemos calcular X raya y la varianza muestral. Bueno, el ejercicio nos daba un N de 12, que sería la cantidad de frasco. Calculamos los grados de libertad, que sería N menos 1, en ese caso nos da 11. Después, primero que nada calculamos el promedio de impureza de los 12 frascos. Eso nos da un total de 2,28,33. También calculamos la desviación estándar con la formulita y nos da una desviación estándar de 0,67,93. Después por tabla utilizamos la fórmula de la distribución y calculamos el T de alfa dividido 2. Eso nos da en tabla 3,106. En la fórmula reemplazamos los valores y nos da un intervalo de confianza de entre 1,6741 y 2,8923. Bueno, de conclusión, podemos decir que de acuerdo a estos resultados, tenemos un 99% de confianza de que el porcentaje promedio de impurezas en la población de frascos de mantequilla de maní de esta marca se encuentra entre 1,6741 y 2,8923. Y eso sería todo. Bien. Sí, no, era de los primeros ejercicios, así que era bastante cortito, directo en sí. Con los datos y lo que ya tenían bastaba, digamos, para hacer el ejercicio. Bien, sí, es cortito. No sé, bueno, ¿cómo lo realizaron con los ejercicios que teníamos ya en práctica? Algo de teoría. Sí, se parecía mucho al ejercicio 4, que lo hicimos juntos en clase. Sí. Claro. Por ahí capaz algunos cálculos difieren porque hicimos los cálculos a mano, entonces unos decimales más, unos decimales menos, capaz en eso varía un poco, pero después lo hicimos bien, salió bien. Ajá, bien. ¿Y lo resolvió cada uno por su lado y después juntó el resultado? ¿Lo fueron haciendo juntos? Juntos. Uh-huh. Exactamente, lo hicieron juntos. Bueno. Está bien. ¿Y cómo les fue el parecer a ustedes? Bien. Aprobé práctica, sí. Bueno. Sí, ya después... bueno, nos falta uno más todavía, pero además, no sé, el que sigue para mí es un poco más sencillo que el primero, así que no debería haber inconvenientes, a mi parecer. Bueno, chicos, bien. Presentación, como les digo, cortito. Recordemos también para el parcial, va para todos en general, como la producción lo estaba viendo. Recordemos que en este es, por ahí soy repetitivo, pero es porque para beneficio de ustedes, siempre resolverlo así, como dicen ustedes, completo. Los datos, en este caso había que calcular una media, una varianza muestral, digamos. Entonces esos datos siempre poner. Recordar escribir también el dato que se busca en tabla, en este caso va a haber una distribución T, también escribir ahí clarito cuál es el valor, la expresión, cuando vayan a resolver los ejercicios, siempre la expresión, digamos, que están usando en el cálculo. Y bueno, una pequeña conclusión, siempre sí,
o refería bueno, al mismo, lo que nos pregunta el problema en sí, digamos, tratar de escribir una conclusión, digamos, para el ejercicio nunca está de más. Bueno, chicos, bien, entonces, eso sería todo. Gracias, profe. Bueno, bien. Bueno, sí, justo bueno, no sé si alguien se conectó después. Habíamos visto unos compañeros que tenían que retirarse, por eso iban a dar primero competencias. Realmente lo hacemos luego de la clase, ¿sí? Bien, bueno, ahora ya podemos iniciar con... Nos quedaron un par de ejercicios, no muchos, ¿sí? Con eso ya terminábamos el TP2, no, perdón, el TP6, que es la segunda parte. La segunda parte del TP6, ¿sí? Y ahí, así que bueno, ahí ya enseguida les comparto la pantalla, así vemos así lo que nos quedaba y podemos continuar. Bien, a ver, vamos acá. Eso. Bien. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ahora le hicimos un poco medio. Vamos a hacer el 16. Ejercicio 16. Por aquí. A ver, hago un poquito más grande. Acá está el ejercicio un poco así, medio aplastado. Pero bueno, dice, los zoólogos están interesados en la distancia promedio que un cierto tipo de mamífero viaja desde su madriguera. Un equipo de vigilancia observa dos muestras de estos mamíferos. La información en metros de la muestra, uno fue, ¿sí? Y bueno, nos da, o sea, la distancia que camina ese mamífero. Y de la muestra 2, otro tanto. Calcula e interprete un intervalo de confianza del 99% para la diferencia media de la distancia desde la madriguera de las dos poblaciones. Supongo que las desviaciones poblacionales son iguales. Bien, ¿qué tenemos? Entonces tenemos dos muestras, ¿sí? Que serían la distancia que caminan esos animales para llegar a sus madrigueras. Bien, bueno, acá fíjense en la columna de la izquierda, está la muestra 1, está esos datos que me brinda así el ejercicio. Un poco más abajo, muestra 2 y también los datos que me da el ejercicio. Bien, con estas muestras, ¿qué puedo obtener yo? Fíjense acá está marcadito resaltado en amarillo. Puedo obtener, o sea, los datos por mí que me interesan es la media, en este caso dice que es 223,21 km, y la desviación estándar. Para la muestra 2, de la misma manera, los datos que a mí me van a interesar van a ser la media, de casi 163,4,
y la desviación 31.39. Bien, con los datos que tengo, bueno, también tengo un intervalo de confianza del 99%, tendremos un alfa de 0,01, alfa sobre 2 de 0,005. ¿Sí? Bien, si yo voy a mi tabla resumen de frecuencias, me fijo los datos que tengo, lo que me pide el problema, y en este caso voy a utilizar diferencia entre medias de dos distribuciones normales, varianzas desconocidas, pero iguales. Fíjense que eso me lo dice en el último renglón, la última línea del enunciado, me dice suponga que las variaciones poblacionales son iguales. Las poblacionales, ¿cuáles son? Son sigma. Entonces, lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Las variaciones son desconocidas, pero iguales. Bien. Entonces, bueno, voy a poder utilizar esta expresión. Fíjense que vamos a trabajar con distribución T. ¿Sí? Y acá se le agrega un SP. Fíjense ahí en el medio de la expresión dice SP. Ese SP está hablando de las varianzas. ¿Sí? Estoy hablando de las varianzas muestrales. Pero para este caso en particular, se hace una especie, podríamos decir tal vez, de promedio de las varianzas, como caso de las varianzas, que ahí nomás le da la misma expresión. Fíjense que debajo de la expresión general para el intervalo dice SP cuadrado. Y le dice ahí cómo se calcula, ¿sí? N1 menos 1 por S1 elevado al cuadrado más N2. Todos los datos que tenemos. Pero es como un cálculo distinto para calcular esa varianza muestral. ¿Sí? Calculamos cada uno por la muestra, pero luego cuando lo llevamos al intervalo se calcula una entre las dos, digamos. Por eso le digo como si fuera un promedio de esas varianzas. Es un cálculo más que hacer. Bien. Tenemos todos los... bueno, acá no sale. Tenemos todos los datos, sí. Fíjense que T para alfa sobre 2, o sea, 0,05, y fíjense el grado de libertad, y también es distinto. Fíjense el grado de libertad en este caso para T. Es n más 1 más n más 2 menos 2. ¿Sí? O sea, ¿cuántos son los datos de muestra de 1? No sé si tengo... ¿Cuántos datos tengo? No dice. O sea, sí, sí, o sea, no es el n menos 1 y el n menos 2 que sabemos hacer. Fíjense, el grado de libertad es la suma, ¿sí?, de las muestras de 1 y de las muestras de 2 y le restamos 2. ¿Sí? En este caso, como les digo, tengo 10 datos de uno y 14 en el otro. ¿Sí? De la muestra 1 tengo 14 datos. Y de la muestra 2 tengo 10 datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? 10 más 14, o sea, 24, menos 2, 22. Entonces, los grados de libertad van a ser 22. Bueno, con eso entro a la tabla, y en este caso me da que es de menos 2,819, ¿sí?, el dato de la distribución que obtenemos de tabla. Y luego SP, como les digo que está expresado acá, la expresión, cómo se calcula, es más que digo N1 menos 1 por S1 al cuadrado. ¿Sí? Cálculo ese SP y me da 46,51. Fíjense que la expresión que me da acá dice SP al cuadrado, ¿sí? O sea, yo tengo esto y en cambio acá en la fórmula para calcular el intervalo es solo SP, no es al cuadrado. Entonces, una vez que yo calculo acá con esta expresión, tengo que hacer ¿qué? Obtener la raíz cuadrada de ese valor, y ese valor es el que yo voy a utilizar en la expresión para calcular el intervalo. En este caso, esa SP ya con la raíz cuadrada esa calculada, me da 46,51. ¿Sí? Bueno, me parece el calculo.
¿sí? ¿Y qué obtengo? Obtengo mi intervalo, ¿sí? En este caso dice que es entre 5,52 y 114, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá también? Tenemos una diferencia, ¿sí? Una resta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos tenía que importar a nosotros? O nuestro punto de referencia era si estaba el cero o no estaba el cero incluido en ese valor. En este caso, dice el cero no está incluido en el intervalo de confianza y como es un intervalo positivo, fíjense que va de 5 a 114, pero el intervalo positivo, entonces podemos decir en este caso que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿Sí? Y lo que nos preguntaba el- ¿qué significaría? Mu sub 1 sería la muestra 1, o sea, significará que los datos de la muestra 1 son mayores que los de la muestra 2. ¿Sí? O por ese caso que el de muestra 1 camina más por algún motivo, o sea, el de muestra 2 camina más o su, sí, su caminata media es mayor que la de la muestra 2. Por eso es positivo el valor. ¿Sí? Bueno, esa es la conclusión que les digo que siempre hay que escribir. ¿Sí? En este caso, una diferencia, como les digo, lo importante era saber si el cero estaba incluido o no. ¿Por qué? Si el cero está incluido, ¿qué era? Como dije ayer, significa que las distancias en ese caso estadísticamente van a ser iguales. Entonces no iba a haber diferencia entre uno u otra más. Es que el caso, como no, el cero no está incluido y es un intervalo positivo, podemos inferir entonces que los datos de la muestra 1 siempre van a ser mayor que los de la muestra 2. Bueno, yo creo que no hemos visto, ayer no había visto ningún ejemplo con esto. Como les digo, se da para que tenemos datos muestrales, pero tiene que estar esa aclaración de que las varianzas, o sea, las varianzas poblacionales o bien sigma, tienen que ser iguales, ¿sí? Hay que hacer eh, esa salvedad en el caso, más no salvedad, sino que tiene que estar esa aclaración, ¿sí? Para poder hacer uso de esta expresión. Bueno, ahí, como les digo, mucho más no hay. Y bueno, acá en este caso también, para los grados de libertad de T, fíjense que se hacía, entonces como dijimos, es sumar los datos de cada una de las muestras y le restamos 2. Ese es el grado de libertad. Bien. Seguimos. Eh, Encima ayer también no tenemos. Bueno, hagamos este. Está también en el, en el práctico, ¿sí? Es el problema del asma. ¿Cuál es el que dice asma acá? Mm, ¿no tengo el asma? Cigarrillos. Ay, mujer. Asignatura. Ahí está. El 20. Se supone que los individuos con asma extrínseca, eso es el 20. Bueno, dice.
Se supone que los individuos con asma extrínseca de origen alérgico conseguirían una mejoría en su capacidad vital si se sometieran a un ejercicio de control de respiración. Si en 10 de tales individuos se obtuvieron los resultados adjuntos respecto de su capacidad vital, y si la variable se considera normal, puede considerarse cierta la afirmación anterior. ¿Sí? Bueno, esto es, como ven, es similar al que hicimos en las clases de ayer, que era que se denomina muestras apareadas. ¿Sí? O sea, tenemos un individuo, en este caso tenemos 10 personas, ¿sí? A los que se los somete a un ejercicio de respiración, dice, pues esas personas tienen asma, y bueno, y luego se mide, dice, su capacidad vital. Exactamente, esa es la capacidad vital. Pero bueno, se hace esa medición y se obtienen estos resultados. ¿Sí? Entonces, antes sería cuánto de esa medición antes de realizar esos ejercicios, y luego después sería una vez que ya realizó el ejercicio. ¿Sí? Lo mismo para cada uno de esas 10 personas. Bien, esa es la tablita que tienen ustedes ahí. Y luego, bueno, acá es la misma, pero ya completamos. El después menos antes. Entonces acá decimos 37 menos 36, 1, 46 menos 48 menos 2, 59, 51, 8. ¿Sí? Y bueno, y así completo toda mi tablita. Bien, con esos datos de diferencia, ¿sí? ¿Yo qué puedo obtener? Acá no sale el signito, pero esto sería X raya. X raya igual a 7,5. Mi desviación estándar muestral será de 5,27. N igual a 10. Esos son los datos que tengo. Bien, entonces esos datos puedo sacar de ahí. Nada, bueno, fíjense que acá en este ejercicio, por ejemplo, no nos da el intervalo de confianza. ¿Sí? Fíjense que no dice intervalo de confianza. En el caso que no diga, es medio raro que diga todo el parcial, que siempre se le escribe, pero no da duda. Pero en el caso que no haya, nosotros tomamos como estándar siempre 95%. ¿Sí? O sea, si hay algún problema en el que no salga el intervalo de confianza que queremos trabajar o el nivel de confianza, se toma como un intervalo digo, general el 95%. ¿Sí? Como este caso, como le digo, que no figura. Bueno, entonces para este caso, el alfa será de 0,05, un alfa 2 de 0,025. Bien, ¿con qué vamos a trabajar? Diferencia entre medias de dos distribuciones normales para muestras apareadas. ¿Sí? Bien, acá tenemos T alfa sobre 2, ¿sí? Y grado de libertad n-1, ¿sí? Alfa sobre 2, entonces 0,025, n-1, digamos, dijimos tenemos 10 muestras. Fíjense que es, que por ahí da la duda, el número de muestras es digamos, el que me queda de esas muestras apareadas, ¿sí? O sea, tenemos 10 muestras nada más, porque toma la diferencia. Algunas veces me plantea, y dice, profe, no, pero son 20 muestras en realidad, porque calcula, por ejemplo, en este caso, del individuo antes de que se haga el ejercicio, más otras 10 muestras después de que el individuo hizo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, una vez se plantea, no, profe, pero son 20 muestras en total. No, yo digo, no, no son 20 muestras, porque en realidad nosotros trabajamos en función de esa diferencia, ¿sí? De este proceso, por ejemplo, que ahora que es antes y después. Entonces, en total solo son 10. ¿Se entiende? Eso por ahí a tener en cuenta, o por ahí, esa duda por ahí surge en el parcial. Sí, de decir, oh, no, pero a ver cuántas muestras son, no, pero en realidad son tantas. Sí, no, entonces no, porque estamos trabajando, como les digo, sobre en sí, sobre esas diferencias ya. Por eso, al hacer esa, esa operación, solo quedan 10 muestras nada más. Y es el que tomamos en cuenta para el grado de libertad. Bueno, entonces hacemos 10 menos 1, 9. Bien. Bueno, de tablita me da
que T vale menos 2,262. Bueno, entonces ya tengo todo para reemplazar. Fíjense que la expresión era de raya, bueno, X raya elegí yo, es 7,5, T alfa sobre 2, bueno, recién vimos cuánto es, S vale 5,27, raíz de N sería raíz de 10. Bueno, ya no me salen los valores, pero ahí deben estar. Y obtenemos este intervalo de confianza, si es lo que le interesa. Dice que en este caso, el intervalo de confianza va entre 3,72 y 11,27. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De vuelta, el 0 no está incluido en el intervalo de confianza. Entonces, la diferencia que hicimos que era después menos antes es mayor que 0. Por lo tanto, sí se considera que el ejercicio mejora la capacidad vital. ¿Sí? Porque los valores, la diferencia la hicimos después del ejercicio menos lo que era el valor antes del ejercicio. Esto nos dio positivo. ¿Qué significa? Que esos valores de capacidad vital que dice el ejercicio, digamos, estadísticamente siempre van a ser mayores. ¿Sí? Mayores una vez realizado el ejercicio. Por lo tanto, sí podemos considerar que el ejercicio mejora la capacidad vital. ¿Sí? Esa es la conclusión. Nuevamente aclaro que siempre debería acompañar al ejercicio. ¿Sí? Así que bueno, esto hicimos ayer, también habíamos hecho creo dos o tres de este tipo. Así que, bueno, digo, un problema que generalmente es problema de parcial, muchas veces va sobre este tipo de distribución de muestras apareadas, por eso les decía que no estaba de más hacer varios ejemplos. Obviamente no es que yo les aseguro que vaya, pero muchas veces va en el segundo parcial. Bien. Sigamos. Catalizador, ahí seguimos, lo hicimos ayer. A ver, otro. No, este no hicimos. Asignaturas. Bueno, dejamos temas. Bien, ¿qué dice? Supongamos que las notas, dice, en la asignatura de inferencia siguen una distribución normal en los dos grupos existentes. Se selecciona una muestra de 21 alumnos del primer grupo y otra de 25 alumnos del segundo grupo, ambas independientes. Y se obtienen como varianzas 1250 y 900 respectivamente. Obtengo un intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales al nivel de confianza del 90%. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Grupo 1, que es una distribución normal, con N1 igual a 21 y una varianza igual a 1250. Grupo 2, muestra de 25 y una varianza muestral de 900. Intervalo de confianza del 90%, ¿sí? Entonces, alfa es igual a 0,1, alfa sobre 2, 0,05. Bien, si vamos a ver qué tipo de distribución trabaja, vamos a ver que tenemos que dice que es cociente de las varianzas, sigma 1, sigma 2, de dos distribuciones normales. Bueno, acá directamente nos vamos ahí, ¿por qué? Porque el mismo ejercicio me está diciendo justamente que obtengo el intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales.
Si eso me está diciendo que yo quiero el cociente. Bueno, bueno, habíamos visto ayer un problema similar a cuando utilizamos esto. Utiliza las varianzas estas muestrales, ¿sí? Y la distribución F, ¿sí? Para este caso. Bien. Distribución F, bueno, es alfa sobre 2, o sea, 0,05, y solamente que intercambiaba los grados de libertad. En uno de los casos, fíjense que era N1 menos 1 y N2 menos 2, o sea, en este caso me daba 2,03. Y para el lado derecho, ¿sí? Para el integrado del lado derecho, era, bueno, obviamente el mismo alfa, pero los grados de libertad se intercambiaban. Si ahora 24 pasaba a ser el grado 1 y 20 el grado 2. En ese caso, me da que es 2,08 el de tabla. Bien, ya con esos datos, yo puedo calcular mi intervalo. Bueno, fíjense, no saben, pero bueno. Tengo todos los datos, tengo varianza, tengo la del tabla de F, no hay más que eso. ¿Sí? Y bueno, al hacer el valor, me da que el intervalo izquierdo es igual a 0,6841 y que el lado derecho del intervalo es 2,88. Bien, en este caso, como era un cociente, una división, digamos, la importancia o el punto de referencia era saber si el número 1, o sea, si el 1 está incluido en el intervalo. Eso me daba a mí la nota de que si el 1 está en el intervalo, de que esas varianzas son iguales. En este caso, el 1 dice, el 1 si está incluido, obviamente va de 0 a 2 el intervalo, si el 1 está incluido. Por lo tanto, las varianzas son estadísticamente iguales. ¿Sí? Esa sería mi conclusión. Obviamente que siempre eso es en función de los datos que yo tengo. ¿Sí? Esos datos que obtuvimos de este grupo 1, de este grupo 2, 21 y 25, digamos, a ese nivel de confianza, yo puedo decir que son iguales. Entonces, el 1 está incluido en el intervalo de confianza del 90%, por lo tanto, las varianzas son estadísticamente iguales. Listo. Ahí termina mi ejercicio con la conclusión. ¿Sí? Como les digo acá también, el parcial se va corrigiendo punto por punto. ¿Sí? Si está bien hecho el cálculo, si está calculado bien el dato de tabla, si está bien el valor del intervalo final, ¿sí? Y finalmente la conclusión también con lo que se concluye. Todos esos puntos hacen al puntaje total del ejercicio. Bien. Bueno, entonces, bueno, ahí está. Ya había escrito ayer uno similar, como les digo, pero no está de más hacer uno más. Bueno, y a ver, no sé qué me queda. Ah, este es de proporción. Pero, bueno, vamos a descargar porque no se ve bien. Mm, 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 mm. Bien, dice. Eh, se está consiguiendo cambiar el porcentaje. No entiendo. A ver, si hombres y mujeres. ¿Qué cosa? A ver,
especialista en genética. Fíjense ahí, también sale ustedes. Sería uno de los últimos, creo. Ahí está. El 23. Dice, un especialista en genética está interesado en la proporción de hombres y mujeres en la población que tiene un leve desorden sanguíneo. En la muestra aleatoria de 1.000 hombres, 250 de ellos presentaron esta afección, mientras que en otra del mismo número de mujeres, 275 de ellas lo padecían. Calculo el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de hombres y mujeres que sufren este desorden sanguíneo. Analice los resultados y cite conclusiones. Bueno, como ven, este ejercicio me habla de proporciones, ¿sí? De diferencia de proporciones, ¿sí? En este caso, bueno, dice que tiene un desorden sanguíneo, según su problema. ¿Y qué datos tenemos? Que de 1.000 hombres, 250 presentaron esta afección. Y en el caso de mujeres, también es el mismo dato de muestra, 1.000 mujeres, 275 presentaron este tipo de afección. Bien, en el caso de hombres, hacemos esa proporción. ¿Cómo calculamos? De 250 dividido 1.000, ¿sí? En este caso, la proporción entonces en hombres es 0,25. Y mi Q, recuerden que era 1 menos P, siempre será 0,75. En el caso de mujeres, lo mismo, es 275 sobre 1.000, será 0,275 esa proporción, y Q será 0,725. Bien, me dice intervalo de confianza el 95%, entonces alfa 0,05, alfa 0,0. Bien, esta no la habíamos hecho ninguna con este tipo de proporción. Fíjense que su tabla, bueno, creo que es la única que hay, que dice diferencia entre proporciones. Tenemos básicamente P sub 1 menos P sub 2. Y bueno, P y Q no tiene más nada. Y bueno, en este caso trabaja con una distribución Z. ¿Sí? Bueno, Z para 0,025 en este caso, dice que es menos 1,960. Es el dato de tabla. Y todos los demás datos ya los tengo. No hay que hacer ningún cálculo extra. En este caso hacemos, fíjense la diferencia entre proporción de hombres menos proporción de mujer. Sí, por eso hacemos 0,25 menos 0,275 más 1,96 por, me dice proporción de hombre, o sea, P de H por Q de H sobre 1.000, P de mujeres por Q de las mujeres sobre 1.000. Bien. Una vez que calculo eso, me da que esa diferencia de proporción extra entre menos 0,064 y 0,014. Si bien este intervalo es pequeño, fíjense que está dentro del cero, todo. Dice, entonces, bueno, como va de negativo al positivo, obviamente el cero exacto, si está en el intervalo. ¿Sí? Si bien, como le digo, es chiquitito el intervalo este. El cero está incluido en el 95%, por lo tanto las proporciones son estadísticamente iguales. ¿Sí? O sea, ¿qué sería eso? Significa que en función de estos datos que yo tengo, no podría decir que esa afección justamente afecta, digamos, a hombres o a mujeres por mayor, sino que lo afecta de igual manera. ¿Sí? Siempre hablando en función de los datos que me brinda el problema. ¿Sí? Bien. Bueno, de vuelta, fíjense que el análisis en este caso que son diferencias, de vuelta siempre es el cero el que tiene nuestro punto de referencia. ¿Sí? En este caso hablando de proporciones, si hablamos de media también, dijimos que el cero también. Bueno, en este caso igual. La única diferencia, bueno, acá aquí trabajamos con datos de proporciones, ¿sí? Pero bueno, como ven,
no es ningún cálculo mayor ni más difícil, solamente es ese pequeño, digamos, cálculo al inicio, de calcular las proporciones en función de los datos que me da, y esas proporciones son las que yo voy a introducir acá. Y luego, bueno, la distribución en este caso es una distribución normal, entonces trabaja con Z, que ya lo hemos visto varias veces. Y bueno, finalmente, al ser una diferencia, es evaluar si el cero está incluido o no en mi intervalo, y de ahí tendré una conclusión. Bueno, creo que con eso ya sería suficiente. Porque quedó uno o dos, pero este último no lo hemos visto, de la de proporciones, justamente, y era la última, digamos, tal vez, tipo de distribución que nos faltaba ver para concluir con el práctico. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo. ¿Se entendió? Bueno, si no hay dudas sobre esta parte, bueno, seguimos con la competencia. Creo que había 2, 3 grupos que le tocaba hoy día. No sé, bueno, además de chicos que ya dieron. ¿Podemos dar nosotros, por favor? Sí, no sé, Carlos creo que me habló. Sí, Sí, Carlos. A ver, sí. ahí te dejo de presentar si ya comparten ustedes la pantalla. Y después ahí José Francisco para la semana que viene. Dice, ahí te paso, Francisco, para qué ejercicio darían ustedes, a ver. Sería Fabricio TP6 todavía, porque ya lo cambiamos. Sería entonces la otra semana ejercicio 13 del TP6. ¿Bien? Dale. Bueno, chicos, ahora sí, si quieren, ya pueden iniciar a ver con Bueno, profe, presentación. nuestro grupo, bueno, somos yo, Carlos Mateo Arias Cuiza y Sara Eliana Araníbar, y nos tocó el ejercicio 6 del trabajo práctico número 6, que el enunciado Ajá. nos dice que la longitud de las barras producidas por una cadena de producción es una variable aleatoria con distribución normal y desviación estándar de 1,8 milímetros. Se extrae una muestra de 9 observaciones y se obtiene el siguiente intervalo de confianza al nivel del 99% para la longitud media poblacional, y bueno, nos da unos valores que más adelante no lo vamos a utilizar, porque el director cree que el intervalo es demasiado amplio y exige uno con el mismo nivel de confianza, pero cuya longitud no sea superior a 1 milímetro. Nos pide cuántas observaciones debe tener la muestra para construir dicho intervalo. Tenemos, bueno, que X, la variable aleatoria, es la longitud de las barras y nuestra desviación estándar es de 1,82 milímetros. No tenemos como dato la media muestral y tenemos, bueno, que se rige por una distribución normal con un intervalo de confianza del 99%. Bueno, aquí sabemos que podemos hacer la resta. 1 menos 0,99 es alfa igual a 0,01. Con esto podemos sacar el alfa sobre 2, que es 0,05, y ya con esto podemos buscar en nuestro Z, digamos, con la tabla de distribución normal, que buscándolo nos da que es 2,576. Ya con esto seguimos con lo que es la fórmula del intervalo de confianza, que es la variable aleatoria menos el valor de Z por sigma sobre la raíz de n, y del otro lado lo mismo, nada más que con el segundo término sumado.
Bueno, bien, vamos bien, sí. Sí, ahora entramos a ver el dato que nos piden que la longitud del intervalo sea menor a 1 milímetro. Este menor a 1 milímetro nos está dando que el error debe ser menor a 1 milímetro en este intervalo. Entonces, el término de z por la desviación sobre la raíz del número de muestras lo cambiamos por el error, sabiendo que 1 es el error admisible, entonces lo dividimos en 2. Trabajamos la fórmula matemáticamente hasta llegar a una diferencia de la media muestral y la media poblacional, sabiendo que el error es 1 dividido en 2, nos da que el error en el intervalo debe ser de 0,5. Teniendo este valor, nosotros podemos hacer ya el cálculo de n, haciendo que el error, trabajando el z, la desviación y el número de muestras que nosotros no conocemos y que tenemos que saber para que sea válido lo que nos están preguntando para este intervalo de confianza del 99%, sabiendo el z este. Hacemos los cálculos, despejamos n y nos da aproximadamente 86 observaciones que debe tener la muestra para construir dicho intervalo. Si volviéramos a hacer los cálculos, nos daría eso. El intervalo que está para 99, con ese número de muestra. Bien. Bueno, entonces la conclusión sería, lo que le pregunta sería 86 observaciones de tener la muestra de construir dicho intervalo. Bueno, bien, o sea, fíjense que en este caso, como le digo, es común la pregunta esa de calcular la muestra, ¿sí? O sea, dado el error, ¿sí? Nosotros calculamos la muestra. Por eso siempre hay que tener en cuenta eso. Para el parcial también, por ahí llega a tocar uno de este tipo de ejercicios, sería como esto, un problemita típico del parcial, incluso podemos decirlo, ¿sí? El cálculo de error. Entonces siempre a tener en cuenta, bueno, cuando despejamos, cuando hagamos un cálculo, en la expresión generalmente de error siempre la misma, obviamente porque sale, digamos, se despeja de la misma expresión que ya tenemos nada más, ¿sí? Sino que, bueno, por ahí lo hacemos para simplicidad, lo hacemos directamente nosotros, así como ya despejado el error, como tengo en este caso. Pero es bastante directo, así que bueno, chicos, bien, no sé, ¿tuve algún inconveniente para resolver algo? La verdad que no, profe. No, bueno, era de los primeros que hemos hecho, casi, como les digo, también como sus compañeros que dieron anterior. Sí. Eran ejercicios que ya hemos visto. Bueno, díganme bueno, así, bueno, si me dijiste que no les llevó tanto el tema de cálculo. Conclusiones, o sea, lo resuelven más que nada con los ejercicios que ya hemos hecho en clase, ¿o no? Sí. Sí. Sí, por eso les digo, en este caso era como bastante sencillo. Bueno, no sé, ¿quedó alguna duda, algo con respecto al ejercicio, de lo que estuvimos viendo estos días en los prácticos? ¿Todo bien? No, sin duda. Sin duda. Bueno, chicos, eso sería todo entonces. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. No sé si había un grupo más, creo que toca competencia. No sé si está. Hola, profe, sí, nosotros. Guadalupe. Bueno, listo. Pueden compartir su pantalla. Bueno, nosotros vamos a explicar el ejercicio 10 del trabajo 6, que trata sobre un ejercicio de estimación por intervalo de confianza y está basado en
en una muestra tomada, Ujú. basada en una muestra. Bien. El enunciado nos dice que el precio de un determinado artículo en los comercios de una ciudad sigue una distribución normal. Se toma una muestra aleatoria simple de 8 comercios y se observan los precios. Y a partir de eso nos pide el intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional y para la desviación estándar poblacional. Bueno. Profe, ¿sabés que Se quedó en la primera diapositiva, ¿no? No sé si se avanzó. no, o se o está se colgó. cambiando. A ver, porque se A quedó ver. colgada ahí en tu... Ahí recién está cambiando. Ahí volviste a la primera. No, ¿Ahora se cambió, profe? no, se quedó de vuelta con la portada. Ahora sí, ahí déjalo. Bueno, la dejo Ahora sí ahí. está. Ahí está. A ver, dale. Buen día, profe. Ahora explico todo. Bueno, Bueno, primero calculamos el valor de alfa, que en el ejercicio nos da un 95%. Entonces sí. tendríamos que restar 1 menos 0,95 y nos da que alfa es 0,05. Ujú. Después hacemos alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2, que son cálculos que nos van a servir para reemplazar después en la fórmula. Para la varianza poblacional usamos el de varianza desconocida de una distribución normal. Tenemos que n es 8, entonces vamos reemplazando los datos n-1. Tenemos la media y la desviación estándar que calculamos con la aplicación que nos dio los datos esos que salen acá arriba. Y en el denominador también vamos reemplazando. Y para calcular el denominador tenemos que usar la tabla de valores de chi cuadrado. Y reemplazando todo nos da 18,8285 el intervalo, digamos. Y 178,4033. Que, bueno, la variabilidad está entre esos dos números, que significa que hay una dispersión moderada a alta. Ajá. Para obtener el intervalo de confianza de la desviación estándar, solo sacamos la raíz cuadrada de los extremos del intervalo de confianza, o sea, de lo que resolvimos anteriormente. Claro. Y tenemos que el rango que nos da es 4,3392 y 13,3568. Lo que significa que los precios se desvían de la media en ese rango. Ujú. Y bueno, eso es todo, profe. A ver. Ay, pero no, mostrame un ratito. ¿Quién es el enunciado? Ahí creo que lo tenés, ¿no? Ahí en la diapositiva 3. Sí, lo pasé, pero no sabía que nos estaba mostrando. Sí, no, está bien. Quería ver una cosita. Digo, lo parece eso normal. Está bien, ¿no? Para la varianza poblacional. Este es un intervalo para la dimensión. Claro, está bien. Pide varianza y después les pide la dimensión. Bien. Sí, bueno, es que me veía porque creo que no hemos hecho en clase ninguno sobre varianza poblacional. La verdad que no me acuerdo si hemos hecho alguno. Por eso me estaba viendo. Bien. Poner la que le sigue, la diapositiva, la 4 sería la que le sigue. Bien. Bueno, entonces acá, en este caso, como les digo, aprovechemos ya que trabajamos con chi cuadrado, ¿sí? Creo que no hicimos ninguno de varianza poblacional. Bueno. Hicimos con chi cuadrado, perfecto. Del lado izquierdo calculamos con alfa sobre 2 y n-1. Y del lado derecho, chi cuadrado, 1 menos alfa sobre 2 y n-1. Bien, ¿ese chi cuadrado lo calcularon con la aplicación o lo hicieron con la tabla? Con la tabla, O los profe. dos. Con la tabla.
Está bien. Sí, no habrá válido con cualquiera de los dos, pero bueno, es necesario para. Bien, en el -1, los datos de varianza, claro, lo calculaban en función de los datos que le da el ejercicio. Bien, bien, bien. Bueno. Y el siguiente, la 5, la diapositiva 5, chicos, bueno, está, bueno. Entonces, claro, usted hace los dos porque, bueno, en sí la expresión les da para la varianza y después, bueno, el mismo ejercicio les decía que calculen para la desviación estándar. Y esos valores son los valores que se desvían en promedio de los precios evidentemente. Bien. ¿Qué les parece el ejercicio para resolverlo? ¿Lo resolvieron juntos, cada uno por su lado y después vieron los resultados? ¿Cómo hicieron? Juntos. Nada, directamente lo han hecho juntos. Bueno, sí, bien. También No estuvo muy complicado. Ajá. Sí, como le digo, creo que no hemos hecho ninguno nosotros en clase sobre ese tema, así que bueno, no está de más. Así, bien, para, para practicar. Eh, ¿Qué más? Y de lo que vamos viendo el TP6, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Se entiende? Eh, ¿Tienen que ver algo más ustedes? ¿Cómo les No, sí parece? se entiende, profe, porque la mayoría está relacionado, digamos, como que hay bastante Claro, sí ejemplos. es. Sí, sí, algunos son, como les digo, por ahí la mecánica de los cálculos en estos tipos de distribuciones es bastante similar. Lo único que cambia, obviamente, son los datos del problema, las situaciones, por ahí algo que pueda preguntar, pero en realidad en la mecánica, el cálculo no difiere mucho. Así que bueno, bien chicos, bien entonces, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, creo que eso eran todos los grupos ya, si no me equivoco. ¿O queda alguno más? Con las dudas, nadie. Disculpe, profe, ¿no asignó los ejercicios todavía? Eh, sí, ahí le di a uno pero creo que vos sos otro grupo. Le di a Fabricio. ¿No vos estás con Fabricio? No, yo estoy con Liquita y el autor. Eh, Seríamos ah, otro grupo. no, bueno, hay que le di, entonces le di a Francisco. ¿Está Francisco? Pues ya se fue. Yo soy José Francisco. Vos sos Francisco. Y Claro, o después le sea, habló Fabricio. Fabricio, sí. Claro, cada dos grupos distintos. ¿Y quién anotó que le di el ejercicio 13? ¿Quién? Vos Fabricio. Bueno, ahí entonces Fabricio, vos haces el ejercicio 13, está bien, así lo confundimos. Y Francisco, a eso me confundí porque eran medio parecidos los nombres. Francisco, a ver, ustedes hagan entonces, a ver, ahí te digo, qué ejercicio nos queda para ver. Entonces, Francisco, van a ser ustedes, ya me viene, sería el 18. Bien. Bien, profe. Gracias. Para Francisco, listo. 18 del TP6, ¿sí? Terminamos ahí. Bueno, eso sería entonces para el otro jueves ya, así queda la exposición. Bueno, bien, chicos, si no hay más dudas, entonces ya sería, nos vemos la otra semana. Ya iniciamos con un práctico nuevo, ya tocaría el TP7, ¿sí? Profe, ¿hace falta que suba la presentación al aula? Eh, sí, ya lo dieron conmigo, ya es suficiente, yo eso ya cargo las notas yo. Dale, gracias. Bueno, ya estamos todos entonces. Bueno, chicos, entonces, bueno, si no hay más dudas,
Nos vemos.